Los más ricos del planeta no la vieron venir. Mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas con sonrisa de tiburón, el piso financiero de los magnates más poderosos del mundo temblaba sin que pudieran reaccionar. Jeff Bezos perdió en días lo que un país pequeño no produce en un año: 12.700 millones de dólares, evaporados en la tormenta arancelaria. Mark Zuckerberg, aturdido entre demandas y desplomes, vio cómo se le escapaban 11.400 millones. Mientras, Elon Musk, el supuesto protegido de Trump, también sangraba capital, 8.700 millones menos, irónicamente, justo cuando apoyaba la cruzada fiscal de su amigo presidente. El francés Bernard Arnault, emperador del lujo global, no quedó inmune. 8.600 millones fueron borrados sin anestesia. Nadie imaginó que el hombre que prometía proteger la economía nacional provocaría el mayor recorte colectivo en las fortunas del top 10 global desde el año 2020. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 13 de abril. La guerra por el Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Los ricos no aguantan. Esta vez el golpe vino desde adentro, desde el mismísimo corazón de su imperio, la Casa Blanca. Bastó con que Donald Trump firmara la orden ejecutiva de guerra arancelaria para que el castillo de cristal que sostenía a los 3.000 multimillonarios más poderosos del mundo comenzara a desmoronarse como fichas de dominó mojadas. En cuestión de días, el mercado bursátil mundial se convirtió en una feria de pérdidas, arrastrando consigo 225.000 millones de dólares de sus fortunas acumuladas. Pero no todos perdieron igual. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Elon Musk, Bernard Arnault, Michelle Dell, Jensen Huang, Larry Page, Sergey Brin y Thomas Peterffy lideran la lista negra de Forbes. Los 10 magnates que más se desangraron en este terremoto económico, y lo que más duele en Wall Street, es que esta vez el fuego amigo vino de su propio general. Jeff Bezos encabezó la catástrofe. Su imperio de distribución mundial, Amazon, perdió más que paquetes en Navidad. 12.700 millones de dólares volaron en pocas horas. Las acciones del gigante cayeron más de un 7%, arrastradas por la imposición de aranceles a productos clave en su cadena de suministro, muchos de ellos provenientes de Asia y Europa. La reacción fue inmediata. Inversores vendieron como en estampida, fondos de cobertura reestructurando carteras. Y Bezos perdió en una jornada lo que tardó décadas en levantar. Su silencio fue atronador. No hubo comunicados, no hubo entrevistas. Mark Zuckerberg tampoco logró esquivar el golpe. El fundador de Meta, esa empresa que en Rusia ha sido proscrita por terroristas, registró una pérdida de 11.400 millones de dólares, tras una caída del 6% en el valor de sus activos. Pero no fue solo la bolsa la que le dio la espalda. Las sanciones de Europa, el acoso normativo por violaciones a la privacidad y ahora el muro arancelario estadounidense lo pusieron en jaque por 3 flancos. En apenas 3 días, entre el miércoles y el viernes, Meta perdió 17.900 millones de dólares en capitalización bursátil. Lo que puso en evidencia que la empresa ya no se sostiene ni por sus propias métricas internas. Zuckerberg, que aplaudía a Trump en su proclamación como presidente, ahora sufre por haberse alineado con una administración que le devolvió el favor con impuestos y desconfianza. El tercer perdedor fue Larry Ellison, el dueño de Oracle, que vio esfumarse
$9.200 millones, el equivalente al 5% de su fortuna personal. No se trató de una mera fluctuación. El mercado penalizó con severidad a todas las empresas con dependencia externa de componentes tecnológicos. Las represalias arancelarias de China y la Unión Europea golpearon directamente al ecosistema de Oracle, que ya mantenía tensiones comerciales en el sureste asiático. Para un hombre acostumbrado a moverse en los márgenes de la diplomacia empresarial, el cierre de compuertas por parte de aliados históricos fue un golpe de realidad. Oracle, que históricamente había apostado por la deslocalización estratégica, ahora paga las consecuencias de haber confiado en un liderazgo político que amenaza con hundir a sus propios titanes económicos. Y luego está Elon Musk, el magnate que alguna vez agitaba banderas nacionalistas al grito de «América primero». Se encontró esta vez en el lado equivocado del abismo. Tesla, su joya eléctrica, sufrió una caída devastadora de $542 mil millones desde el comienzo de 2024. Solo en un día perdió 11.000 millones. En la primera semana de abril, su riqueza personal disminuyó en $8.700 millones, lo que representa el 5% de sus acciones. El mismo Musk, que defendía los aranceles contra Europa, ahora clama por una política de aranceles cero. Así lo dijo en un video publicado tras la debacle bursátil. Una súplica pública que refleja la desesperación del capital cuando ve venir la guadaña en forma de política proteccionista. Irónicamente, su empresa depende de minerales, baterías y tecnología asiática para ensamblar los vehículos que prometen liderar el futuro. Ahora, ese futuro cuesta mucho más y se vende mucho menos. El francés Bernard Arnault, capo de LVMH y ex hombre más rico del mundo, también sufrió su propio infierno financiero. $8.600 millones desaparecieron de su fortuna tras la caída del 4% de las acciones de su conglomerado. El castillo de marcas, que incluye nombres como Louis Vuitton, Dior, Moet y Givenchy, se vio afectado por el incremento en los costos de importación y una baja significativa en los consumos de bienes de lujo. Europa, que se encuentra bajo la amenaza directa de medidas arancelarias recíprocas, podría responder con sanciones que afectarían las operaciones internacionales del grupo. Arnault, acostumbrado al blindaje diplomático de Bruselas, ahora se enfrenta a un terreno minado donde ni el champán se salva del impuesto cruzado. Michel Dell no corrió mejor suerte. El fundador de Dell Technologies vio desplomarse su patrimonio en $7.300 millones en medio de un pánico financiero que se extendió por Silicon Valley. La estructura de su cadena de ensamblaje, basada en países como Malasia, Vietnam y Taiwán, se volvió insostenible bajo el nuevo régimen tributario global. La empresa, que ya tenía dificultades para competir con la oferta asiática en el sector de equipos informáticos, ahora enfrenta la tormenta perfecta: caída de demanda, encarecimiento de componentes y bloqueos a la exportación. Dell, que había recuperado terreno tras años de crisis, vuelve al epicentro de una sacudida que lo encuentra sin escudo. Jensen Huang, CEO de Nvidia y cara visible de la revolución de la inteligencia artificial, perdió $6.200 millones, un revés especialmente irónico dado que fue uno de los que minimizó públicamente el impacto de los aranceles. «Estamos bien posicionados para capear cualquier tormenta», dijo hace apenas unas semanas. Pero el mercado no se dejó seducir por sus palabras. Nvidia, que depende de microchips importados, especialmente de Taiwán, para sus innovaciones en inteligencia artificial, fue una de las empresas más golpeadas por las restricciones comerciales. La caída de sus acciones se explica no solo por los aranceles, sino por el miedo a que China y otros mercados asiáticos respondan con bloqueos a la exportación de componentes críticos, especialmente en el sector de semiconductores.
Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, tampoco escaparon. Page perdió $3.900 millones, mientras Brin experimentó una pérdida de $3.600 millones. Ambos sufrieron el mismo mal: una bolsa en caída, una Unión Europea decidida a sancionar a las Big Tech y una guerra arancelaria que se ensaña particularmente con los gigantes digitales estadounidenses. La Comisión Europea ya ha advertido que, de continuar esta escalada, las represalias vendrán en forma de sanciones, multas e incluso restricciones a la participación de estas compañías en concursos públicos. En otras palabras, Europa podría asestar un golpe mortal al modelo de negocio global de Alphabet, cuyo algoritmo ya no puede esconder las pérdidas detrás de la publicidad personalizada. Thomas Peterffy, el fundador de Interactive Brokers, cerró la lista de los 10 más castigados. Sus pérdidas fueron de $2.100 millones, una cifra que parecía menor en comparación con los demás, pero que representa un duro revés para una firma que depende del flujo internacional de capital. Los aranceles no solo encarecen productos, trastocan las rutas financieras, desalientan la inversión y siembran incertidumbre, y Peterffy lo sabe. Su negocio, basado en la confianza del inversor y en el movimiento veloz del dinero, es especialmente vulnerable a cualquier señal de cierre de fronteras. En este contexto, la imposición de aranceles recíprocos anunciada por Trump el 2 de abril fue la señal definitiva de que ya no hay refugios seguros ni para los tiburones financieros. El impacto fue inmediato. El 4 de abril, los principales índices de Wall Street, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, registraron caídas superiores al 5%, un desplome que se replicó por las bolsas del mundo como un eco bursátil de un cataclismo político. Las criptomonedas tampoco resistieron. Bitcoin y Ethereum sufrieron bajas de hasta 9%, revelando que el nerviosismo no conoce de formatos ni plataformas. El propio Alexander Losev, analista financiero ruso, advirtió: golpearán al mercado interno estadounidense, pero los países de la Unión Europea, del sureste asiático y otros estados centrados en la producción industrial sufrirán significativamente más, señaló. En las últimas horas, el cambio de discurso de los magnates se ha vuelto evidente. Ya no hay discursos nacionalistas, ya no hay aplausos para Trump. Hoy los gigantes tiemblan, y en Moscú, Pekín y otras capitales fuera del eje atlántico, muchos observan con calma, porque esta vez la arrogancia del mercado se devoró a sí misma. Este domingo, 13 de abril, mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos, el movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.